encuentra que entre este punto y este otro, por ejemplo, ¿sí? Este vértice de este rectángulo que acabo de inventar cuando dibujé el circuito, entre A y este puntito de acá no hay ninguna resistencia. Entonces el potencial o la tensión no cayó entre A y este punto. Lo mismo ocurre entre este punto y este otro. O sea que a la entrada de la resistencia de un ohm siguen habiendo 15 volts. Por lo tanto, puedo decir que si este punto es A este otro también lo puedo llamar A porque la tensión ahí es exactamente la misma y a este punto también los puedo llamar A. En cambio, como la tensión decae al pasar por una resistencia, a un punto que se encuentra en la salida de R1 no le puedo poner el mismo simbolismo. Lo voy a llamar, como acá ya llamé a B, vamos a llamarlo, no sé, C. Entonces puedo decir que la caída de tensión en torno a la resistencia R1 la voy a llamar caída de tensión entre A y C. Pero por la ley de Ohm, la caída de tensión o de potencial siempre es I por R. Entonces será igual a I por R. ¿Pero qué I y qué R? Si especifiqué la caída de tensión entre A y C ahora, tendré que poner la corriente que circula entre A y C y la resistencia que existe entre A y C. Siempre tengo que colocar los mismos subíndices de un lado que del otro. Entonces, si mi incógnita es cuál es la caída de tensión al pasar por la resistencia R1, es decir, cuál es la caída de tensión entre el punto A y el punto C, bueno, lo que tengo que encontrar de alguna manera es reemplazar quién es la corriente entre A y C y quién es la resistencia entre A y C. Ahora, la corriente que circula entre A y C, yo la observo acá, es la rosa, la que circula de hecho por todo el circuito. Es la I total, es la que calculé en el ítem anterior. Entonces, la corriente que circula entre A y C es la que hemos llamado I total. Y la resistencia que existe entre A y C es de 1 ohm. Entonces, la caída de tensión entre A y B es la I total, que nosotros ya la calculamos, 1,5 amperes por 1 ohms. De la misma manera que antes, hacemos la cuenta, 1,5 por 1 da 1,5 y amper por ohm da volt por las unidades de la ley de Ohm. Y está bien, estoy calculando una caída de potencial entre A y B. ¿Qué significa esto? Que originalmente entran 15 volts, que son los que salen de la pila, a la resistencia de 1 ohm, y en esa resistencia se produce una caída de tensión de 1,5 volts. ¿Sí? Bueno, de la misma manera podría calcular si quisiera cuál es la caída de tensión en la segunda resistencia. ¿Sí? Con el mismo procedimiento, la caída de tensión en la segunda resistencia, vamos a inventar otro punto. Si ahora hablamos de la segunda resistencia, llamemos a este puntito a la salida de la segunda resistencia, punto D. Y entonces voy a calcular ahora cuál es la caída de tensión en la segunda resistencia, en R2. R2 es la que yo llamé de 2 ohms, ¿sí? También por la ley de Ohm será igual a I por R. ¿Pero qué I y qué R? La caída de tensión en R2 es la caída de tensión en torno a los puntos C y D que acabo de inventar en el circuito. La corriente, entonces, será la corriente que circula entre C y D y la resistencia será la resistencia que exista entre C y D. Esta corriente que circula entre C y D sigue siendo la corriente rosa, sigue siendo la I total que calculamos en el primer ítem. Entonces, la caída de tensión entre C y D es la I total, que era 1,5 amperes, por la resistencia que existe entre C y D, que es de 2 ohms ahora. La caída de tensión entre C y D da 1,5 por 2, 3 y ohm por amper es volt.
¿Qué es lo que ocurrió ahora? ¿Qué observo si la comparo con la caída de tensión entre A y C, es decir, en la primera resistencia? Observo que la caída de tensión en la segunda resistencia, en la de 2 ohms, tiene un valor que es exactamente el doble de la caída de tensión en la primera resistencia, que era de 1 ohm. ¿Y por qué será el doble la caída de tensión ahí? Y porque la resistencia exactamente es el doble de la R1, ¿sí? A mayor resistencia, mayor caída de tensión, y de hecho es directamente proporcional. Si la resistencia 2 es el doble de la resistencia 1, la caída de tensión en esa resistencia es el doble de la que existía en la resistencia 1. Esto se va a cumplir en todo este circuito en serie. De la misma manera, podría calcular la caída de tensión en torno a la resistencia de 4 ohms, ¿sí? En torno a la de 4 ohms, y les puedo asegurar que me va a terminar dando 6 volts. Tengan en cuenta que en ese caso, la caída de tensión en torno a la resistencia de 4 ohms la podría plantear, por ejemplo, como la caída de tensión entre D y E, ¿sí? Que será igual a la corriente que circula entre D y E, que sigue siendo la corriente total, por la resistencia que exista entre D y E. Hagan la cuenta con el mismo procedimiento y van a chequear que les va a dar 6 volts. Y la caída de tensión en torno a la última resistencia entre E y, ojo, atenti qué nombre le voy a poner al último punto, es decir, a lo que sería la salida de esta resistencia, la voy a llamar B a este punto. ¿Por qué? Porque entre este punto y todo este pedazo del cable conductor no hay ninguna otra resistencia. Entonces la tensión que haya en este punto tiene que ser la misma que la que hay en este otro. Es decir, si la tensión en dos puntos es la misma, entonces puedo nombrarlos con el mismo subíndice. Bueno, la caída de tensión entre E y B, es decir, en torno a la resistencia de 3 ohms, que si quieren acá se los pongo, sería entre E y B, y en el caso de la de 4 ohms sería entre D y E. Cuando hagan la cuenta, usando la ley de Ohm, hagan I por R, pero entre E y B, les va a terminar dando 4,5 volt. Y en definitiva, ¿qué observo? Que si sumo todas las caídas de tensión en torno a las 4 resistencias, ¿cuánto me da? La caída de tensión en torno a la resistencia R1, o sea, la suma de todas las caídas de tensión en el circuito completo, ¿cuánto nos va a dar? 1,5 más 3 son 4,5, más 6 son 10,5, más 4,5 son 15 volts, que no es nada más ni nada menos que la caída de tensión que existía en torno a los extremos de la fuente que suministraba el voltaje. ¿Sí? Esto pasa siempre en todo circuito. La suma de todas las caídas de tensión a lo largo del circuito da siempre el voltaje que hay en la fuente de energía, en la pila en este caso. ¿Sí? Bueno, después les voy a mostrar un videito de un circuito en paralelo. Y por último vamos a resolver uno mixto, es decir, que combine resistencias en serie con resistencias en paralelo.